Hola amigas y amigos de YouTube. Hoy veremos el mejor sintetizador de voz que existe actualmente. Actualmente, el mejor sintetizador lo tiene Microsoft. Microsoft nos permite utilizar esta tecnología de manera gratuita en su plataforma online, pero al ser de uso gratuito nos limita la cantidad de caracteres en cada audio creado, y también nos limita a convertir cierta cantidad de horas cada mes. Por esa razón, hoy quiero compartir con ustedes la forma en que yo estoy aprovechando esta tecnología de manera gratuita y de alguna forma ilimitada. En primer lugar, podremos ver que Microsoft ya restringió el uso de la plataforma solo a usuarios registrados. Si intentamos acceder a la plataforma sin registro, nos invitarán a registrarnos y probar la tecnología sin restricciones regalándonos $200 de crédito para usarlos en la plataforma. Si deseas probar, deberás ingresar a speech.microsoft.com y buscar la sección Texto a voz y seleccionar la opción Creación de contenido de audio. Como he dicho anteriormente, es necesario registrarnos para poder utilizar esta herramienta en la plataforma de Microsoft. Yo ya he creado y configurado una cuenta de usuario. Podemos observar que tenemos el área de texto donde escribiremos nuestro guión o el texto que deseamos convertir a voz. Una desventaja al usar la plataforma es que nos limita al uso de 3000 caracteres incluyendo saltos de línea y espacios. Esto no es bueno si queremos convertir grandes cantidades de texto como son audiolibros. Yo elegí Español de México y la voz de Jorge. Podemos escuchar una vista previa de las voces. El niño mencionó que si pudiera caminar, pediría un balón para poder patearlo o una cuerda para poder saltar. El sabio crea, los ¿Cuál es su equipo de fútbol favorito? Cecilio también se escucha bien. El agua hierve a los 100 grados. Elegiré la voz de Jorge. Probaré con una línea de texto. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Se escucha muy bien. Podemos cambiar la calidad del audio. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Podemos guardar el archivo en nuestra biblioteca y podemos también exportar directamente a nuestra computadora. Yo lo guardaré para poder editarlo después. Ahora exportaré a un archivo de audio. Puedo guardar el audio en la biblioteca o en mi computadora. Yo lo descargaré en mi computadora. Tenemos la opción de elegir la calidad del audio. Yo elegiré la máxima calidad en 48 kHz. Ya se me ha descargado, ahora veamos cómo se escucha. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones.
Se escucha con muy buena calidad. Muy bien, ahora veamos cómo poder convertir el texto de forma gratuita sin registros ni limitaciones. Lo primero que haremos es descargar el programa sintetizador de voz llamado Balabolka. Es un programa gratuito. Dejaré el enlace de la página en la descripción del video. Se descargará una carpeta comprimida, la cual tenemos que descomprimir para poder ejecutar el instalador. Instalamos y ejecutamos el programa. Este programa es únicamente un sintetizador, no incluye voces. Las voces que tiene disponibles por defecto son las voces que ya tiene instalado el sistema operativo. Podremos utilizar las voces más conocidas de Loquendo, instalándolas independientemente de este programa. Si alguien necesita las voces de Loquendo y ver cómo instalarlas y cómo utilizarlas, espero me lo hagan saber en los comentarios. Bien. Ahora voy a utilizar el mismo texto que utilicé en la plataforma de Microsoft. En mi caso, me aparecen dos voces disponibles, de muy mala calidad por cierto, pues son las voces que se incluyen en el sistema de Windows. Si utilizamos la voz por defecto de Sabina vemos que se escucha muy robotizada. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Ahora vamos a utilizar las voces de Microsoft Azure. Vamos al menú Herramientas. Elegimos la opción Servicios de TTS en línea. En la ventana emergente veremos que hay varias opciones de distintos sistemas de sintetizadores de voz similares. Nosotros elegiremos el de Microsoft Azure. A través de este programa podremos utilizar las voces de Microsoft Azure sin tener que registrarnos, sin límite de caracteres y sin límite de tiempo. Podemos ver que contamos con las mismas opciones que en la plataforma. Los mismos países y las mismas voces. Elegiré las mismas opciones que en la plataforma para poder comparar la calidad de ambos archivos de audio. Las desventajas que he encontrado al usar este programa es que primero tenemos que convertir el texto en audio para poder escuchar y detectar errores, y si algo sale mal, tendremos que volver a editar y volver a convertir. A diferencia de la plataforma en línea que nos permite escuchar el audio antes de convertirlo. La otra desventaja es que no podemos elegir la calidad del audio, aunque ya veremos que aún sin utilizar la clave API, el audio es bastante bueno. Si vamos a utilizar el programa sin registrarnos, tenemos que desactivar la casilla de clave de API. Elegiré la ubicación y el nombre del archivo de audio. Escuchemos el resultado. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Se escucha bien, pero de menor calidad que el audio de la plataforma con registro de usuario. Escuchemos nuevamente para comparar ambos archivos. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones.
Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Es evidente la diferencia de calidad, pero la opción gratuita es bastante aceptable. Ahora haré una conversión nueva, pero utilizando la clave API para ver la diferencia de calidad. Copiaré la clave API de mi cuenta y elegiré mi ubicación. Voy a guardar este archivo con un nombre distinto para poder compararlo. Veamos cómo se escucha. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Muy bueno. Ahora comparemos los tres archivos. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Es evidente la mejor calidad del primero y del último archivo, es decir, de los que se crearon con una cuenta de usuario en la plataforma de Microsoft Azure. Hasta aquí dejamos este video. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Si te gustó o te ayudó en algo este material, ya sabes qué hacer. Saludos amigos de YouTube.